Pepe Menéndez es especialista en educación, fue director adjunto de la Red de Colegios de Jesuitas en Cataluña, es experto en innovación educativa y uno de los ideólogos y también impulsores de un proyecto de transformación educativa que se llama Horizonte 2020 en Barcelona. Y lo tenemos aquí en nuestro semanario Orbe 21 para hablar precisamente de la educación y de los cambios que se necesitan en la educación para el futuro. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer y muchísimas, de verdad, gracias de corazón por la invitación. Aquí con el padre Jorge te saludamos. Gracias a ti por tu tiempo y queremos aprender un poquito de todo lo que sabes. Seguro que aprenderemos juntos, que es la clave del mundo que ahora nos toca, ¿no? El aprender todos juntos unos de otros. Eso es lo que me parece muy importante, ¿no? En su perfil, cuando uno busca un poco la historia, ¿no? El currículum de Pepe Menéndez, dice: acompaño procesos de cambio en instituciones educativas públicas y privadas, tanto en España como en Latinoamérica, como en Europa. Bueno, ¿cuáles son esos cambios? Hablábamos recién de los cambios de las instituciones educativas. ¿Hacia dónde deberíamos ir con esos cambios? Yo creo que el reto principal de los cambios es que estamos delante de un paradigma de cambio cultural y no técnico. Y esto es lo que a menudo nos provoca dificultades. En ese sentido, a mí me gusta mucho referirme a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, porque él ya señala, como viene haciendo en los últimos años en educación ahora concretamente, con aquella famosa expresión que dijo en el Congreso Internacional de la Educación Católica: hagan lío, ¿no? Precisamente en la idea de que los retos que tenemos delante no se van a resolver con solo la aplicación técnica de la tecnología, de unas metodologías concretas. Incluso él señala que ni siquiera debemos estar delante de la idea de mejorar lo que ya hay, sino de una transformación profunda. Entonces yo creo que ahí está el reto mayor. Se trata de un cambio cultural, que nos llama a una transformación personal, que nos impulsa también a ser claros en los referentes, pero tremendamente creativos en las formas, y yo creo que ese es el núcleo del cambio que se nos propone. Tu último libro se llama Escuelas que valgan la pena. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es una escuela que valga la pena? Supongo que ya te lo habrán preguntado, pero cuéntanoslo también a nosotros. Sí, la verdad es que es una pregunta que tengo que decir que me gusta muchísimo. El título no fue una idea mía, fue una idea del editor, pero para mí fue muy acertado, porque en realidad la pretensión al escribir el libro era relatar experiencias y hacer preguntas que nos llevaran precisamente a que las escuelas valgan la pena. Alguna persona incluso me decía: hombre, no, en la escuela siempre vale la pena. Digo, no, hay escuelas que no valen la pena porque han promovido en su interior experiencias personales, pues, de frustración, de humillación, de incluso casi podríamos decir que han coartado el proceso creativo que todos los niños y las niñas tienen de descubrir, de curiosidad. O sea que las escuelas que valgan la pena es donde se producen relaciones personales realmente profundas, humanas. Permítanme que haga una referencia a San Ignacio, en aquello en donde lo que se le pide a la persona es que encuentre su lugar de paz, su lugar en el mundo, acompañado por otras personas que le ayudan a encontrar ese camino, a encontrar esa luz que le lleva a desarrollarse a sí mismo, a promover unos valores determinados en búsqueda de un mundo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es una escuela que valga la pena? Allí donde la vivencia que tienen los estudiantes y las familias y los docentes son unas relaciones sanas de aprendizaje, unas relaciones en general horizontales, en este momento, digamos, histórico que estamos viviendo con mayor necesidad, y donde todos aprendemos de todos y con ello crecemos, ¿no? Si también me permiten la expresión, a veces, desde nuestra creencia personal,
decimos, es el camino del proyecto de Dios, ¿no? El camino del proyecto de Dios, ¿eh? La bondad humana, el humanismo cristiano que pretende alimentarnos en este encuentro hacia nuestro proyecto vital, hacia aquella persona que queremos ser, ¿no? Aquí en Argentina estamos muy preocupados por este tiempo y por los tantos niños, niñas y adolescentes que no están integrados, en este tiempo se han desintegrado del sistema escolar, ¿no? Una escuela que valga la pena es aquella también que integra a los que perdieron la conexión con la escuela. Por supuesto, una escuela que valga la pena es una escuela inclusiva. Es una escuela donde no se puede decir a nadie, tú no eres para esta escuela. Ya sea por razones de capacidad, estamos siempre hablando además de la escuela obligatoria, de la escuela universal, de la escuela que los países democráticos se dan a sí mismos para la mejor formación de la infancia y de la juventud. Y entonces esa escuela es una escuela inclusiva, es una escuela donde precisamente esos valores relacionales se ponen al servicio del núcleo pedagógico, del núcleo de conocimiento, ¿no? Sin duda que este tiempo que estamos viviendo es durísimo. Yo suelo decir una cosa, ¿no? También aquí en el contexto más español, ¿no? Siempre suelo decir, bueno, mis padres lo pasaron mucho peor en la Guerra Civil Española, lo pasaron mucho peor en la posguerra. Es decir, que muchas veces la percepción de lo que es terrible o no, yo creo que afortunadamente ha subido nuestro nivel de conciencia, de justicia, de lucha contra la pobreza, de igualdad, a pesar de todo lo que ocurre, a pesar de todo, ha subido nuestro nivel de conciencia. Entonces, si la escuela es capaz de ser un elemento integrador dentro de la sociedad, ¿no? Para poder rebajar precisamente, ¿no? Los niveles de desigualdad social, de desigualdad también de conocimiento, cómo abordamos aquellas familias que a lo mejor los padres no saben leer y escribir, o que tienen unas condiciones personales que los han llevado a crear un contexto familiar terrible, ¿no? Muchas veces de dolor, de violencia, de abuso, de violencia de todo tipo, ¿no? ¿Qué hace la escuela delante de esto? No puede estar parada pensando, bueno, a mí que me vengan bien resueltos, bien arreglados, que me vengan todos bien preparados para que yo pueda explicar muchas cosas y que ellos las puedan memorizar, ¿no? Sino que la escuela forma parte, en el fondo, de este ecosistema en que la sociedad, la familia, la ciudad, el entorno, tiene que ayudar a crear bienestar emocional, tiene que ayudar a crear reconocimiento, y eso, claro, en torno de un eje central que es el aprendizaje, ¿no? Cuando te escucho, bueno, además de alegrarme mucho por lo que dices, pienso en el tema de las nuevas tecnologías y del papel que han adquirido en este contexto. Muy difícil a través de las nuevas tecnologías lograr esto que nos propones, porque las nuevas tecnologías marcan otro tipo de interacción, otro tipo de convivencia, o se puede a través de las nuevas tecnologías también realizar esto que nos propones. Bueno, yo primero diría, todos estos retos que tenemos, que como señalas son altos, los vamos a poder resolver mucho mejor cambiando un criterio personal, que es vamos a aprender juntos, vamos a trabajar más juntos. En educación, tradicionalmente, es la inercia histórica milenaria, es muy fuerte, es un docente, una docente en un aula. Y entonces, bueno, ya se puede coordinar, ya se puede consensuar, pero luego está solo. Tenemos que ir avanzando hacia un proceso más parecido al del mundo de la salud, donde cada vez se trabaja mucho más en equipo, se comparten los casos clínicos, se comparte la opinión y el paciente percibe que hay muchos profesionales cuidando de él, pero coordinados, hablando entre ellos, ¿no? Entonces, ante un reto como el de la tecnología, que es un reto que en el fondo desconocemos en muy buena parte, incluso ahora no sabemos bien las consecuencias que tendrá sobre la evolución del ser humano, pues la extraordinaria exposición tecnológica, ¿no? Yo a veces suelo decir, en una oportunidad como esta, la buena noticia es que esto nos está permitiendo hablar ahora mismo.
nos está permitiendo conectar, vernos las caras, incluso podríamos a través del chat escribir, es decir, nos está permitiendo una comunicación. Lo que ocurre en la escuela es que hay elementos que necesitan la presencialidad, porque los seres humanos necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos vernos. Recuerden la extraordinaria importancia que tiene el lenguaje no verbal. En las reuniones uno mira los gestos, mira las miradas, y aquí en realidad casi parece uno que está permanentemente hablando con la televisión, ¿no? Pero en el fondo el reto es podremos hacer bastantes cosas, pero si vamos encontrando el camino más adecuado sin repetir o sin pretender reproducir de manera literal o de manera textual aquello que hacemos presencialmente. Por ejemplo, un error que es normal que haya sucedido porque la pandemia llegó de repente, ha sido intentar repetir la misma enseñanza presencial a través de la tecnología. No, cualquier persona que haya trabajado y yo, bueno, incluso lo he hecho y conozco otras personas bien expertas en este tema, ya te decían antes de la pandemia que no es lo mismo el aprendizaje virtual a distancia que el aprendizaje presencial. Por eso algún experto le ha llamado a este momento de la pandemia un aprendizaje remoto de emergencia. En el fondo señalando que esto que está pasando no es el aprendizaje virtual. Esto que está pasando es una respuesta voluntarista, rápida, muchas veces llena de dificultades por las características o la calidad de la conexión. Entonces yo creo que sí que se podrán dar algunos elementos. Pensemos, por ejemplo, la cantidad de familias que en estos momentos sus relaciones personales, porque sus hijos o sus parientes viven muy lejos, no solo en la pandemia, sino ya se estaban produciendo de manera virtual, cosas divertidas, ¿no? Personas que celebraban el cumpleaños pues comiendo todos al mismo tiempo, pero con la pantalla encendida y claro que no es lo mismo que estar juntos, ¿no? Pero ahí había otros elementos de posibilidad. O sea que lo que sí ha pasado, lo que debemos tener en cuenta es deberíamos trabajar ahora qué aprendizajes hemos tenido del periodo de confinamiento, qué usos buenos hemos encontrado en la tecnología, qué usos sabemos que no nos conviene. No es posible pretender que un chico o una chica de 8, de 10, de 12, de 14 años esté 5 horas seguidas delante del Zoom oyendo hablar a su profesor o su profesora. O sea, en realidad debemos trabajar esos aprendizajes y tomar los buenos aprendizajes y pensar qué es lo que podía aprovechar por aquí, ¿no? Porque fijémonos algo muy importante, muchos de nuestros chicos y muchas de nuestras chicas están aprendiendo mucho fuera de la escuela. Están aprendiendo a través de Internet. En Internet está lo bueno y lo malo. Allí está, en fin, tiene esa paradoja, ¿no? Pero hay muchos aprendizajes que se están dando fuera de la escuela, no solo virtuales, sino también a través de experiencias de actividades de fines de semana, de actividades fuera del horario escolar. Precisamente en eso, pues la Iglesia ha promovido muchísima actividad, ¿no? Entonces, de todo este conglomerado, lo más importante es que nos paremos, pensemos, reflexionemos, hagamos aquello de examen, un poquito de conciencia en el sentido de qué hemos aprendido, qué es bueno, qué es lo que no debemos repetir. Entonces, las tecnologías probablemente es el reto mayor que tenemos. También los gobiernos se están dando cuenta de que la conexión a Internet, el acceso, en estos momentos está adquiriendo casi el mismo nivel que disponer de agua o de luz en una casa o en una escuela también, ¿no? Y claro, esto aumenta el gasto en el fondo, aumenta la necesidad de recursos cuando aún no hemos podido cubrir aquellos básicos que necesitábamos antes, ¿no? Realmente estamos delante de un reto importante que solo resolveremos juntos. Pero claro que sí, ¿no? Y esa es la escuela, será la escuela del mañana, la que pueda resolver todo esto, integrar todo esto y preparar a los chicos y chicas para el futuro, ¿no? Porque
Eso es lo último que quería preguntarte. No es solo el fin, el prepararlos académicamente, ¿no? Necesitamos formar buenas personas, más allá de los contenidos académicos que podamos brindarles. Claro, yo creo que eso en realidad es desde el principio de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que antes teníamos un problema, y es que si la escuela no era el lugar de transmisión del conocimiento teórico, de la información de datos, después las personas no podíamos, o con dificultades, una sociedad no podía garantizar un mínimo conocimiento de la población. Pero en estos momentos eso no es el gran reto, como señalas, sino el gran reto es qué vamos a hacer como sociedad, como personas que pertenecemos a una sociedad, qué queremos que hagan, qué queremos que sea nuestro futuro, ¿no? A veces tengo algún colega que dice, no pensemos en preparar a los alumnos para el futuro, pensemos en prepararlos para el presente, porque en realidad ya tienen que resolver muchas cosas, ya tienen que resolver muchos dilemas. En un momento en que hay, desde a los 8 o 9 años, hay chicos que ya disponen de un móvil que es la puerta al universo, es la puerta al bien y al mal, pero de la manera más extraordinaria, ¿no? Entonces, hay elementos allí que así como en esta broma, ¿no? Digo, no, el presente es un buen reto, ¿no? Pero para mí, realmente, en estos momentos, el sentido, el propósito de la escuela, insisto, estamos hablando sobre todo de esa escuela obligatoria, universal, ¿no? Ha de ser el proyecto vital de las personas, ha de ser el bienestar emocional. Pensemos en la propia relación jerárquica que a veces ha habido entre el docente y el estudiante, excesiva a todas luces. Pero claro, cuando damos la libertad, las primeras reacciones suelen ser de desbocamiento, suelen ser de desconcierto, pero eso es un aprendizaje. Sabemos que la libertad solo se aprende ejercitándola. Como los padres saben que incluso en el entorno que estamos, ¿cómo nos llega la fe? Con alguien que la transmite, pero desde la libertad, desde la vivencia de la experiencia de libertad. Si no hay experiencia de libertad, después se abandona, ¿no? Nos pueden meter en una cárcel, pero nuestra mente siempre seguirá libre, ¿no? Entonces yo creo que el reto de la escuela precisamente estamos ante el gran desafío de la formación integral de la humanidad, ¿no? De los seres humanos que van a gobernar, que van a decidir incluso hasta dónde llega la inteligencia artificial, que van a decidir dónde están los límites éticos sobre el uso de la propia biotecnología, por ejemplo. Claro, pues hay que ejercitar a esos estudiantes en que adquieran, no en que reciban, sino en que adquieran, en que asuman, en que integren esos valores a través del ejercicio de experiencias y de la libertad, ¿no? Muchísimas gracias, Pepe, por este ratito, por compartir con nosotros, con la audiencia del semanario Orbe 21, estas lindas reflexiones. Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy, muy cordial a todos los espectadores. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por todo lo que podemos crecer juntos con estas cosas. Un abrazo. Seguro, un abrazo fuerte.